nuestro Dios, al que venimos a adorar hoy, al que venimos a escuchar. Y hoy nos toca avanzar en el estudio de la palabra de Dios, en este libro hermoso donde vemos la verdad de Dios, donde creemos que es nuestra máxima autoridad, el único documento confiable que Dios nos ha dejado. Dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice su palabra. Y si quieres confiar en algo, quieres sentirte seguro, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Eso lo vas a encontrar solamente en la palabra de Dios. Dice la palabra de sí misma, Salmo 119, 160, la suma de tus palabras, el todo, los 66 libros, es verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Y eso es lo que creemos, que Dios lo ha inspirado, que nos puede decir quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, el manual del fabricante, nos puede decir el significado de la vida. No son leyendas, no es mera filosofía humana, no es que un par de hombres se propusieron escribir algo. No, el hombre no tiene ni idea, jamás escribiría un libro como este. Y estamos ahora en la carta a los Hebreos, después de estar navegando por todo el Nuevo Testamento. Y es preciosa esta carta de autor desconocido, seguramente un judío escribiéndole a otros judíos. El Espíritu Santo le inspira para edificarlos, a la comunidad hebrea, probablemente por el 65 y 66, antes de la destrucción del templo. Y está escrita porque para los judíos era muy difícil, los que se convertían a Jesucristo, religiosamente aceptar un nuevo pacto, romper el viejo pacto, dejar un sistema religioso que el Dios mismo les había dicho: ya se cumplió, en Cristo está todo. Social y políticamente les era muy difícil también, porque se convertían a Cristo y prácticamente les prohibían la entrada y la participación a todo lugar santo, a toda celebración religiosa. Los excluían literalmente, combinado con que no estaban poniendo atención, no estaban creciendo en la Escritura. Entonces Pablo le escribe a tres tipos de personas con las cuales te puedes identificar: hebreos o judíos cristianos inmaduros que tenían que ser fortalecidos; hebreos judíos no cristianos, pero que habían entendido y sabían que Jesucristo era el Mesías, pero no estaban haciendo una decisión. Estaban convencidos, pero no estaban haciendo una decisión. Y al tercer grupo, los no creyentes. Y yo creo que también está escrita para cualquier creyente que quiere seguir fortaleciéndose en la fe, aunque esté fortalecido en el Señor. Pero piensa en eso: puede ser un creyente inmaduro, que no te has tomado el tiempo de crecer en la palabra; puede ser un simpatizante en Cristo, te suena lógico, bonito, crees que Jesús es el Mesías, pero no has tomado una decisión; puede ser un invitado quizás, o alguien que jamás haya escuchado una cosa así. Pero Hebreos es para ti. Nos muestra el equilibrio precioso y perfecto que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Uno complementa al otro, uno le da la luz, lo que significa. Nos enseña, ¿verdad?, de dónde viene el cristianismo, cuál es el peso del sacrificio en la cruz de Cristo, su sacerdocio. Nos va a ver todas estas cosas. Nos va a dejar bien claro por qué tanto sacrificio en el Antiguo Testamento, por qué tanta sangre, por qué un Dios aparentemente tan duro, por qué la necesidad de un sacerdocio, por qué un templo, por qué necesitamos todas esas cosas para poder tener comunión con Dios, ¿no? ¿Por qué la salvación viene efectivamente de los judíos? Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y desde la introducción de este libro, ¿te acuerdas cómo comenzó? Cristo es superior a todo. Es lo primero con lo que comienza el autor. Cristo es superior a todo, a todos. En Cristo les empieza diciendo a los judíos que no han tomado una decisión o que están inseguros: hey, en Cristo estamos completos, en Cristo tenemos lo mejor. Él es el Salvador absoluto, el único camino. Y comenzó diciendo: en el pasado Dios nos habló con profetas, habló con su palabra, pero hace 2000 años vino Jesucristo y es Dios mismo hablando. Ya no son profetas, ya es Cristo revelando su voluntad, revelando el corazón de Dios, las intenciones, el carácter de Dios. Y también dice: ¿saben qué? Cristo es el heredero de todo, por lo tanto es el dueño de todo. Y marca la diferencia. Cualquier religión, el hombre se esfuerza por llegar a Dios. Es sus esfuerzos ridículos por tratar de llegar a Dios, imposible. Pero dice: en Cristo tenemos disponible todo lo que necesitamos de parte de Dios. Ya no es el hombre queriendo subir, es Dios bajando y dándonoslo todo, lo que ninguna religión puede hacer, porque el hombre no puede alcanzar a Dios. Nos dice: Dios ha alcanzado al hombre
y nos ha enriquecido en Cristo. Dios no se compara con ningún maestro, ningún gurú, porque Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Entonces dice, no hay mayor autoridad, judíos, no se preocupen. Él es el dueño de todo y nos ofrece perdón, salvación, reconciliación. Otra cosa es esa, ¿no? La religión humana se debate en cómo me acercaré a Dios, qué le agradará a Dios, qué será bueno para Él. Bueno, viene Cristo y nos dice, no, ya no tienes que inventar de tu corazón. Mira, esto es lo que yo quiero, esto es quién soy, esto es lo que yo demando. Y nos dice eso, yo soy el único Dios verdadero, Cristo es el único Dios verdadero quien ha hablado, es la expresión perfecta de Dios. Y ¿te acuerdas? Dice, Él sustenta todo lo que existe con la palabra de Dios, o sea que no tienes nada que temer. El creador, el que sustenta, el que administra todo lo que existe, incluyendo tu vida y la mía, desde el principio hasta el fin, es quien nos ha salvado. Entonces dice, Él es el que tiene la autoridad de decirnos quiénes somos, a quién pertenecemos, lo que necesitamos, lo que debemos y no debemos hacer. Ya no tenemos que adivinar, no tenemos que depender de mediadores ni mediadoras. Cuídate de los estafadores. Y nos da la última declaración definitiva. Cristo ya purificó nuestros pecados, lo que nos estorbaba para ir a Dios, por medio del mismo. Y eso es con lo primero que abre Hebreos. Llega diciéndole, ¿sabes qué? Voy a hablar de sacrificios, voy a hablar de sacerdocios, sí, pero lo primero que tienes que saber es esto. En Cristo la puerta ya está abierta. Hay acceso a Dios a través de Jesucristo. Está sentado a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. Lo puedes leer todo esto en el capítulo 1. La obra ya está terminada. No hay más que agregar a nuestra salvación. Es una falta muy grave pretender agregar a mi salvación obras, ritos, desempeños, porque es decirle a Dios, lo que hiciste es defectuoso, Dios, es incompleto. Y entonces vemos esto. El capítulo 2 lo vimos la semana pasada. Va a hablar de muchas comparaciones entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, y lo primero que habla es acerca de los ángeles, cómo Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque los judíos tenían tradiciones, tenían creencias extrabíblicas, unas eran falsas, otras eran correctas, y había creencias gnósticas, ¿no? Que incluso adoraban a los ángeles, como hoy mismo se hace, ¿no? Que tu ángel del color quién sabe qué, y pídele a tu ángel de la guarda, y se les consideraba semidioses o mediadores entre Dios y los hombres. Y entonces el autor de Hebreo escribe para decirles, porque para los judíos eran muy importantes los ángeles, porque por medio de ellos habían recibido la ley y los consideraban mediadores, algo muy importante. Y se podían preguntar, pues ¿qué más grande podemos tener, qué más grande mediador que los ángeles? ¿Será el Mesías más importante? Entonces dice, no, Cristo es superior a los ángeles en todo aspecto. Eso lo vimos. Y después de todas estas cosas maravillosas, siento como que el escritor, el autor, el Espíritu Santo mandó una bomba nuclear literalmente de quién es Cristo. Y vamos a estar viendo a este escritor haciendo como pausas, porque yo siento que Hebreos tiene mucha carne, no es lechita, tiene mucha carne, y entonces como para que se nos vaya bajando y nos vaya haciendo digestión, el autor va a hacer diversas pausas y va a hacer diversas exhortaciones a lo que has escuchado, ¿no? Es como si de repente te ponen toda una mesa con un montón de comida y esto, pues no puedes, dile, dame chance, ¿no? Dame un día, otro día me lo voy comiendo y lo voy digiriendo. Y es lo mismo que va a hacer el autor en este momento. Dios viene revelando cosas impresionantes y entonces te acaba de dar el primer paquete pesado, hermoso. Entonces ahora dice, una pausa, escucha lo que acabas de leer, escucha lo que acabas de, medita lo que acabas de escuchar. Ahora responde a esto. Y después seguimos con lo siguiente. Y el peso de estas verdades va a ser esto, ¿no? Estas pausas. Por eso yo titulé este mensaje, comienza disponiendo tu corazón a responder. Y hoy vamos a leer solo 4 versículos, vamos a estudiarlos. Y le vamos a pedir al Señor que nos revele muchas cosas en él para que la semana que entra podamos continuar con esta carnita de la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario, habiendo hablado de, ahorita vamos a hablar de eso para no adelantarme, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios, bendice tu palabra, por favor, dame de nuevo, danos corazones para recibir. Habla, Señor, ayúdame a transmitir tu corazón, Señor. Y eso es lo que vemos, mi hermano. Comienza disponiendo tu corazón a responder a todas estas cosas. Y mi primer punto es ese: la revelación de Dios a tu vida demanda una respuesta. Y comienza con eso, ¿no? Por tanto, siempre que la Biblia dice por tanto, nosotros decimos, ¿qué tanto? Bueno, rápidamente, lo que ya dije al principio, ya que Cristo es superior y supremo a todo y a todos, ya que Cristo es Dios mismo revelado, ya que Cristo es el heredero, el dueño de todo, ya que nos enriquece, ya que Él es la máxima autoridad, dueño de todo, ya que en Cristo tenemos perdón, salvación, reconciliación, herencia, etcétera, ya que Él es el sustentador, el administrador de todo lo que existe, ya que Cristo ha efectuado la purificación de nuestros pecados y tenemos acceso a Dios, ya que está sentado a la diestra de la majestad de Dios en los cielos, lo cual implica que la obra está completa, ya que Cristo es superior, supremo a los ángeles en su título, porque es el Dios vivo y verdadero, porque solo Él recibe adoración, porque en su naturaleza de perfección es justo, ama la soberanía, ama la justicia, es soberano, porque es omnisciente, omnipotente, inmutable, eterno, preexistente, porque va a ser un rey victorioso, porque es el gobernador que limpia el pecado, ya que es superior a cualquier cosa anterior a Él, ya que en Él tenemos lo mejor que podamos tener, mejores rituales, mejor sacrificio, mejor salvación, mejor perdón, mejor esperanza, que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte, mi hermano, cualquier cosa. Una mejor resurrección. En Cristo estamos completos y tenemos lo mejor. Por todas estas cosas tan maravillosas, dice este autor desconocido, ¿no? O sea, piensa en ese peso tan grande, es como voltear y ver galaxias infinitas a un lado de ti y decir, tienes que responder a esto. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque hay un peligro, no sea que nos deslicemos. Y vamos con ese primer versículo. Es necesario, yo diría es lógico. Necesario es la palabra dei y significa es obligatorio, literalmente, es conveniente. Es algo propio, razonable. Pues porque estamos hablando del Dios vivo. Ahora, ¿qué es razonable? ¿Qué es obligatorio? ¿Qué es lógico? Atender con diligencia a lo que hemos oído. Dos palabras más. Una es perizos, es un adverbio de un adjetivo que es algo superabundante. Superior en cantidad, superior en calidad, literalmente algo que es excesivo y hasta violento e insistente. Así esa palabra tan fuerte está diciendo, es necesario que superabundantemente, sostengamos la mente o atendamos. Eso es fijar, aplicarme a mí mismo, literalmente pegarme como con superpegamento, entregarme, considerar cuidadosamente, firmemente, sin soltarme. Esa palabra se utilizaba para los sacerdotes que servían al altar. Entonces se sugiere que es una entrega que exige devoción, exige todo tu pensamiento y todo tu esfuerzo por quien te ha salvado, por quien te ha enriquecido. Entonces, parafraseando este versículo, podríamos decir que el autor está diciendo, es razonable, es obligatorio que superabundante, excesivamente, pongas cuidadosa atención. Te aferres firmemente ¿a qué? A las cosas que has oído. Los que hemos hecho sembrados sabemos esta palabra, akouo. Las cosas que has prestado atención. Las cosas que has obedecido porque has escuchado, porque esta palabra tiene que ver con escuchar con atención, algo que ha entendido tu corazón y pones por obra. Entonces, lo que está diciendo es, en primer lugar, tu vida cristiana no debe ser una experiencia pasada. Pues ahí me acuerdo en mi luna de miel con el Señor cuando creí. Recuerdo esos tiempos de dulce y comunión. Hoy, pues quién sabe, me enfrié, me alejé, me dejé llevar. Cuidado con eso, mi hermano. Si nuestra vida no está avanzando, sino retrocediendo, es un mal síntoma. Eso no es estable, una de dos, y los dos son mal síntoma. O estás enfermo o estás muerto espiritualmente, y muchas veces la diferencia es difícil de ver. Porque es vida eterna de lo que estamos hablando. Es palabra fresca que levanta al sediento, luz que alumbra al que está en tinieblas, alimento al que está muriendo de hambre, promesas que te
preparan para todas las crisis que sin duda esta vida te presenta. Entonces, ¿cómo alguien podría tener en tan poco un tesoro de esta magnitud? A menos que efectivamente no esté en la fe o esté enfermo espiritualmente. Y la palabra es clara y no podemos embellecerla, porque esta es una exhortación importante que yo también necesito a mi corazón. Necesitamos, mis hermanos, este tipo de exhortaciones. Y más en nuestros días donde Satanás se ha encargado de diluir la verdad, donde falsos maestros se han encargado de colorear lo que es blanco o negro de gris, cuando si es verdad, tiene que ser 100% verdad. Si tiene 1%, ya es mentira. O sea, si te sirven un vaso con agua y te dicen, tómate esta agua, el 98% es agua, el 2% es veneno, ¿te la tomas? No, ¿verdad? Lo mismo es con la palabra, con la verdad. Para que sea verdad tiene que 100%, con un 1% deja de serlo. Y no es suficiente que con el pasado hayamos escuchado o entendido algo, sino que es algo que debe continuar, es lo que está diciendo. Ya que has escuchado esto continuamente, persevera. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:2-3, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Los que han tenido bebés saben cómo un bebé ansía su leche. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Mira, hasta el día de hoy yo no he conocido un bebé ni que deje de comer ni que deje de crecer hasta convertirse en un hombre o una mujer. Solo hay dos probabilidades si no está pasando, o está enfermo o murió. Y si está enfermo y no se recupera, va a morir. Entonces, es alimento que debemos buscar. Tu comida la buscas con diligencia, ¿no? Todavía no conozco a alguien que no le interese comer, a menos que tenga un trastorno también, que lo puede igual llevar a la muerte. Pero es un llamado a nuestra perseverancia, mis hermanos. Lo hemos escuchado otras veces. Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado, se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Y cómo damos fruto cuando permanecemos en Él? Así como el Padre me ha amado a mí, también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y eso es, lo hemos dicho otras veces, la característica de una fe genuina es la permanencia, es la perseverancia. Alguien que va creciendo puede tropezar, pero no se queda en la caída, se levanta y avanza. Sea que retrocedió 2 pasos y se cae, pero se levanta y lo recupera. Alguien que está en la fe no permanece caído y sigue caminando hacia atrás como cangrejito. Eso ya no es normal. Mira, Proverbios también nos enseña este equilibrio. Proverbios 4:18-22. La senda de los justos, o nuestro camino, el caminar de los justos, la vida de los justos, se asemeja a los primeros albores de la aurora, cuando está amaneciendo. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. A las 12 del día el solazo, luz perfecta. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Ahora checa cómo tenemos armonía en este versículo con el que estamos leyendo. Versículo 20. Hijo mío, ¿quieres tener una vida así? Atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. O sea que el que está en ellas va amaneciendo como la luz de la aurora, dice aquí. Este es el equilibrio, mi hermano. Lo que vamos viendo, atender, escuchar atentamente, no perder de vista, guardar, implica todas estas cosas, buscar hasta encontrar como quien busca un tesoro. Y entonces hay salud que te va a cuidar de no deslizarte. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero qué importante es este principio, mi hermano. Que superabundantemente fijemos nuestra mirada, nuestra atención en las cosas que hemos oído, la palabra de Dios, las cosas que hemos entendido. En nuestra vida cristiana no podemos dar por sentado, pues sí, yo ya hice mi decisión, sí, hace como 50 años. Sí, yo ya hice todos los discipulados, ya escuché todo lo que tenía que escuchar, ya no hay más que aprender. Muy mal síntoma. No es así. Todos los días tenemos que continuar. Y nos dice por qué la urgencia. Nos dice por qué esta necesidad. Precisamente por esto. Si no estás continuamente buscando y refrescando tu mente y tu corazón de las cosas que has aprendido, como dice Pablo, en primer lugar tienes la mente corta, tienes la vista corta.
Tendemos a olvidar, así somos los seres humanos, tendemos a olvidar las cosas que tenemos en el Señor. Y nos podemos deslizar. Si el día de hoy no tienes una fe vibrante, ardiendo por el Señor, por su palabra, estás en peligro y estás vulnerable de deslizarte. Deslizar es una palabra interesante, es un término náutico o marítimo. Significa flotar pasando, algo que evitar algo, sortearlo, sin preocuparte. Ser arrastrado por una corriente, quedar a la deriva, eso significa. Por ejemplo, una palabra que viene parecida es prosejo, que significa amarrar un barco o atarlo, pero parrueo, que es esta palabra, es lo contrario. Se refiere a un barco que se rodó por el puerto porque al marinero se le olvidó prestar atención. No registró apropiadamente los vientos, las mareas, la corriente, no tiró las amarras, no aventó bien el ancla. Entonces, checa, el énfasis de este texto es alguien que no está prestando suficiente atención, alguien que por descuidado queda a la deriva. Pero es interesante algo con respecto a esta palabra de deslizarse, este término marítimo. No es algo que suceda abruptamente, de repente, no, es algo sutil, es algo que sucede despacio, que es casi imperceptible. Porque, checa eso, no le está hablando a alguien que sea rebelde, no le está hablando a alguien que sea descarado o ignorante o depravado. ¿Sabes con quién está tratando este texto? Con los descuidados. Porque Dios ya les había dado todo a los judíos. Entonces, está hablando de un barco que no está bien afianzado con un ancla o bien amarrado. Si tú dejas un barco así en un muelle, yo estaba viendo eso, probablemente al otro día ya no esté, y no porque se lo roben, sino porque se lo lleva la corriente. O tú puedes llegar al muelle y decir, bueno, pues ya llegué aquí al muelle, no amarras el barco, te duermes, mañana estás mar adentro, quién sabe dónde. Un marinero puede perder el rumbo 2 grados y de aquí a 1 kilómetro puede no ser mucho, pero si se dirigía a Brasil puede acabar en México por 2 grados de diferencia. O sea, es sutil. Y eso es lo que nos dice la palabra. A todas estas cosas hermosas que has escuchado tienes que estar atento cada día de tu vida. Cada día de tu vida tienes que estar checando que tus amarres están bien firmes, el ancla bien enterrada, a buena profundidad en las verdades que has aprendido. ¿Quiénes son los que se deslizan? Los que no ponen atención. Los que dan por sentada, ya lo oí. Los que dicen, pues ya cumplí, me siento bien, ya Dios me quitó la crisis, pues hasta la próxima crisis ahí pondré atención. No es así. Tienes que saber algo, la palabra nunca se aleja de nosotros. ¿Te acuerdas? Ella clama en los principales lugares de reunión. Somos nosotros los que por falta de atención dejamos los tesoros a un lado, nos alejamos de ella. Porque te voy a decir algo, el puerto de salvación en Jesucristo es absolutamente seguro. Cristo no se mueve, Cristo nunca cambia y siempre está disponible, siempre está ahí, dispuesto a dárnoslo todo. Y si no es con la palabra con lo que nos estamos alimentando, diariamente, con los ojos fijos, los ojos bien fijos, puestos ahí, como dice aquí, bien amarrados, nuestro perverso corazón, que es engañoso, sutilmente nos va engañando. Y de pronto las demandas de tu corazón vienen a ser más fuertes que el deseo y el hambre de sed de tu espíritu. Y de pronto ya estás lleno de temor, ya estás lleno de angustia, ya no sabes por qué te aburre estar leyendo la palabra, ya no sabes por qué ya no sientes gozo al cantar. De repente ya estás agarrando monte. De repente ya estás siendo arrastrado por lo que los medios de comunicación dicen. ¿Sabías que los medios de comunicación están diseñados para manipularte y para manipular masas? Muy difícil que tú encuentres verdad en los medios de comunicación. Todos ellos van a hablar de acuerdo a su conveniencia y utilizan la voluntad del pueblo, la manipulan. No tienes verdaderamente ancla segura en los medios de comunicación. Y sin darte cuenta, para ti ya está siendo más verdad una mentira. No, pues es que dijo el doctor Schultz que quién sabe qué, que ya no comas brócoli porque te va a hacer daño. Y ya estás más angustiado por esas cosas. No, es que dijo el experto tal, no, es que no escuchaste con Oprah. Cosas por el estilo. Falsos maestros que manipulan tus emociones, manipulan tu temor, manipulan tu ego. Saca el príncipe que hay en ti y el poderoso.
que manipulan tu codicia. Tú puedes tener más. Y en ese momento ya no estás en puerto seguro y ni cuenta te diste, ya estás a la deriva, inseguro, susceptible a caer y a pecar. Soy testigo, mi hermano, a lo largo de mi caminar con el Señor y también esa tendencia que todos tenemos. Pero yo he visto cómo gente se ha deslizado, cómo verdades tan claras de la Escritura dejan de serlo para ellos. De pronto tú les dices un texto, pues ese ya lo escuché 20 veces. Y, o sea, ya deja de ser confiable, deja de ser suficiente. Y entonces buscan algo que le mueva las emociones, algo que les acaricie el oído, que les levante el ego, y terminan, como dicen aquí, a la deriva. ¿Y cómo sabemos eso? Pues por su estilo de vida, por sus decisiones, por el fruto en su vida. ¿Y todo por qué? Por un descuido espiritual, por no prestar atención cada día, por no atesorar lo que ya se les había confiado, el evangelio, la palabra de Dios, su salvación. Por eso la palabra dice eso, ¿no? Cuiden su salvación con temor y temblor. De esto se trata. Por eso es necesario. Dei. Viene de una palabra deo, de la palabra deo, que significa va encadenado, va ligado, va sujeto a estas cosas. Alguien que tiene una fe genuina es alguien que va a atender continuamente y con diligencia a lo que ha aprendido. Acuérdate a quién le está hablando el autor: a creyentes hebreos inmaduros y a hebreos convencidos intelectualmente, pero que no han tomado una decisión. Ahora quiero hacer esta aclaración porque es verdad. Alguien que en verdad es salvo, que ha nacido de nuevo, nada le puede separar del amor de Dios. El punto es que en algunos un nuevo nacimiento, una fe genuina no es tan evidente. ¿Por qué? Porque es evidente que no se han negado a sí mismos. Es evidente que siguen viviendo para sí mismos, frustrados de que no tienen todo lo que quieren. No se han entregado por completo al Señor porque tienen un pie en Cristo y el otro pie en la filosofía de este mundo. Que en realidad cuando una verdad de Dios viene y en lugar de revolcarles la dicen, no creo eso. Claro que no hablamos de perfección, la perfección solo llega cuando viene Cristo y cuando seamos libertados de este cuerpo de muerte. Pero sí quiero hablar un poco de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es una convicción que el Espíritu Santo de Dios le da a cada persona. Sí, esa es la primera parte. Dice Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, aunque arriba está hablando de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Ahora, por lo mismo ahí no queda el asunto, porque mi corazón es perverso y engañoso y fácilmente me puede decir, ¿no? Y he conocido a varios hermanitos, ¿no? Algunos en divorcio, en pleno pecado, diciendo, es que Diosito me ama mucho porque me va bien. O sea, si me está yendo bien económicamente, si no me he enfermado, implica que Dios me está dando su bendición, ¿no? Aunque ande por las tortas. Pero no es así. Entonces, ¿cómo puedes estar realmente seguro? Leamos Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3. Checa cómo comienza. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él, Dios, Jesucristo, todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sabemos que seremos como Él. Tenemos esa plenitud un día, porque lo veremos tal como es Él, la causa. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros en esta vida, ¿verdad? Mientras no estamos en el cielo, así como Él es puro. O sea, nadie en este mundo puede ser perfecto, pero sí se puede mantener puro al tener los ojos en todas estas cosas. Ahora sigue el versículo 4 al 6 del mismo capítulo. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Ahorita voy a hablar un poquito más qué quiere decir con alguien que sigue pecando. Y luego nos da una afirmación que es fuertísima, mi hermano, que espero que la recibas, porque viene de parte de Dios y aparte nos es muy importante. Si tú tienes cáncer, no quieres que el doctor te diga mentiras. Ay, no le voy a decir porque se va a asustar. No, ¿verdad? Si quieres que te diga si tienes y tienes que ponerte las pilas, quimioterapias, etcétera, para que no te mueras. ¿Sí o no? Bueno, sigue Primera de Juan 3, 7 al 9. Queridos hijitos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio.
pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Otra vez, no se refiere a perfección, porque aquí todos, pues nadie pasaría. Pero sí se refiere a alguien que vive deliberadamente y continuamente en pecado. En adulterio quizá, en fornicación, en fraude y mentira. Y no que ha caído en algún momento y se ha convertido en el más miserable del mundo, sino que es su estilo de vida y vive, como diría el español, como cochino en el lodo, ¿no? Y dice, no, pues yo ya hice mi decisión por Cristo, pero vive en este estilo de vida. Dice, no te engañes. Primera de Juan 3:10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Brinco algunos versículos, tú lee en casa todo el capítulo. Dice el versículo 19 al 10. Nuestras acciones, nuestra manera de vivir demostrará que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados. Ahí es donde encuentras la otra confianza, la seguridad de tu salvación. Cuando estemos delante de Dios, aun si nos sentimos culpables, porque a veces nos pasa. Tenemos el acusador que es Satanás, que todo el tiempo nos está acusando. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Versículo 21, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente. ¿A qué se refiere? Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Y versículo 24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Entonces es otra manera de saber, tener seguridad, un cambio de vida externo que manifiesta la nueva vida que hay en el corazón de una persona. Ahí cierra el círculo de seguridad. Obviamente tenemos un abogado, ahí mismo en 1 de Juan, lee toda la carta. Si alguno hubiese pecado, tenemos abogado, etc. Pero en otras palabras, si desde el día que según le entregaste tu vida a Cristo, piensa en eso, no te han cambiado los apetitos, no has cambiado tus metas, sigues amando igual o con más intensidad las cosas de este mundo, sigues deleitándote en satisfacer los deseos de tu carne igual o peor que al principio. Si la imagen de Cristo no está siendo formada en tu vida y cada día tú estás muriendo más y está viendo menos de ti y más de Cristo, yo te diría, revisa tu salvación. Checa si en verdad estás en la fe. Yo no te diría, hiciste la oración del pecador, te bautizaste, sirves en la iglesia, hablas como cristiano, no te preocupes, eres salvo, la salvación no se pierde. No te voy a decir eso. Ya te digo lo que dice Charles Spurgeon, la fe que no me ha cambiado es la fe que no me ha salvado. Y en este caso es necesario que te afiances, porque gracias a Dios estás aquí. Que superabundantemente estés velando. Cada uno de nosotros sabemos. Que pongas atención. Quizá andas deslizado y necesitas regresar. Es lo que me gusta de la palabra de Dios, mis hermanos, ir verso por verso, capítulo por capítulo, porque es lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Hemos comentado que sembrados es básico, y es verdad, es básico. Necesitamos un cimiento firme, escuchar con atención, porque sin un cimiento firme no hay estructura que resista. Ahora nos va a decir la urgencia, ¿por qué necesitamos escuchar esto? ¿Por qué puede ser tan duro? A veces es incómodo escuchar esto, pero es necesario. Mi punto 2, porque hubo un juicio para los que escucharon la ley y la despreciaron. Dice, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí va a dar un contraste el autor y nos va otra vez a contrastar la gloriosa bendición que tenemos en Cristo. Entonces nos va a decir, hay una gran responsabilidad. ¿Por qué, mi hermano? Porque sencillamente Dios ha hecho un derroche de riqueza en Cristo para nosotros. Dios ha derrochado a manos abiertas generosamente su amor, su bendición para nosotros, y no tomarlo en cuenta es algo grave. Dice Isaías 55, 1 al 3, a todos los sedientos vengan a las aguas. Esa es la invitación de Dios hoy al mundo entero, que ni pela a Dios muchas veces, que lo rechaza. Pero Dios ahorita en este momento está diciendo eso. Vengan a las aguas, los que no tienen dinero vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que es pan,
en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Cosas de este mundo. Óiganme atentamente, coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Inclinen otra vez su oído. Vengan a mí, oigan y vivirá su alma. Haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces, ¿de qué está hablando este autor, el autor en este versículo? Bueno, en primer lugar vimos, ya lo mencionamos al principio, los ángeles efectivamente jugaron un papel bien importante y decisivo al traer la ley. Está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Ahí estuvieron, dice Salmo 68, 17, los carros de guerra de Dios se cuentan por millares. De Sinaí vino en ellos el Señor para entrar en su santuario. Ahí estaban con Moisés. Y está diciendo el autor a los judíos, si esta ley que trajeron ángeles fue firme, quedó confirmada, establecida, y hubo retribución para los que no escucharon con atención. Mateo 5:19 dice el Señor, entonces si no hacen caso al más significante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y les enseña será llamado en el reino de los cielos. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlas. Más adelante en Hebreos va a decir, Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y son dos cosas importantes que dice aquí, dos palabras, transgredir y desobedecer, porque todo viene al mismo punto. Transgresión es la palabra para basis y desobediencia es la palabra para oque. Transgresión, ¿sabes qué se utiliza? Alguien que cruza la línea, así como los niños cuando le dices, no cruces esa línea, y ¿qué? Te vienen así, cruzan. Es ese punto. Romper la ley descaradamente, o sea, un pecado abierto intencional sabiendo que está mal. Ese ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en Levítico, un muchacho que era hijo de una mamá israelita, pero de un papá egipcio, que Dios acababa de hablar con ellos, etcétera, y les dice, no blasfemen el nombre, y él blasfema. Mira lo que pasa, Levítico 24, 13, 14. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo, toda la congregación. Pero también hay otro caso, hablando de la ley, es de un hombre despistado. Uno que no pone atención, o que se hace el que no pone atención, ¿no? Sale el día de reposo, ahí distraído, ahí como que, y a recoger leña, pero el resultado es el mismo. Números 15:35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces es lo que está diciendo, las dos cosas traen consecuencias, ser rebelde o ser descuidado. Porque te voy a decir lo que les digo a mis hijas. ¿Qué es lo que descuidan, hijas, cuando les pides algo? Hijas, yo veo que ustedes saben cuidar las cosas. Perdón que las balconee a mis niñas, pero así es, ¿verdad? Siempre les digo, ustedes cuidan las cosas que les importan o descuidan lo que no les importa. Descuidan lo que no les cuesta. Descuidan lo que no les gusta. Cuando estabas chiquito te piden algo que no quieres hacer o ya de grande, ¿no? Y te haces como que el que, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Ay, ¿quién sabe? Yo no puedo memorizar, ya sabes, siempre he sido un burro. Vine a la iglesia, ya que digan que les fue bien, ya. ¿Verdad? Pero piensa en eso. ¿Qué pensarías si un doctor que te va a operar el corazón o el cerebro dijera eso? Ay, no, yo voy a hacer lo que pueda y que diga que le fue bien. No te gustaría, ¿verdad? No irías con ese doctor, tú quieres uno certificado y que sea verdaderamente preciso al 100%. ¿Qué actitud tendrías si ahorita estuvieras en Hawái y te dieran un mapa para evacuar la isla y no quedar quemado por la lava? Tampoco estarías así descuidado. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? No, estarías, a ver, derecha, izquierda, ¿dónde es Diosito? Y de rodillas y todo, ¿no? Entonces checa eso. Depende de lo que entiendes. ¿Es peligroso? ¿Es valioso? ¿Es determinante para mi vida? Acuérdate, acouo, escuchar con atención, atender, obedecer. O sea, no poner atención es desobediencia. Así como cuando tu mamá te decía cuando eras chiquito, haz esto, Chuy, lava los platos. Sí, mamá. Ya son como la 1 de la tarde en vacaciones. Haz los platos. Sí, mamá. Ya hasta que ella se levanta a hacerlo toda de malas, ¿no? Porque a ti como que te pega la sordera temporal. Entonces, dice el autor, si eso es así con la ley, ¿cuánto más ahora con el evangelio? ¿Te fijas? No es algo sencillo no poner atención, es algo de vida o muerte. Punto número 3.
porque habrá juicio para los que menosprecien el derroche de amor de Dios y de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Cuando alguien se ha deslizado, es interesante porque en el pasado es fácil que mucha gente hayamos vivido una vida de mentira y de estarnos autojustificando, ¿no? En especial hay gente que es buena para el debate y para la labia, ¿no? Alguien, por ejemplo, que está en drogas es muy bueno para manipular, es muy bueno con su boca, sabe enredar a otros, sabe manipular. Pero checa lo que dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo huiremos? Y muchas veces, acostumbrados a eso, cuando nos hemos deslizado, pensamos que va a ser lo mismo cuando estemos delante de Dios. Pues cuando vaya allá, pues si me baile a todos, allá me lo bailo a Él, ¿no? Pero ¿sabes qué va a pasar cuando estemos delante de Dios? Va a pasar lo mismo como el que no se puso el vestido de las bodas. Esta es una parábola que está en Mateo. Pero se supone que el rey proveía el vestido de bodas para todos los que llegaban, así como Cristo provee la justicia de Dios para nosotros. Pero de pronto dice, llamen a todos, porque los que él invitó no van, que eran los judíos, no van los israelitas. Y después dice, vayan y por todos lados, quien sea, llámenles. Los cojos, los pobres, métanlos. Pero a todos se supone que les dan un vestido de bodas. Y por alguna razón este hombre, a lo mejor por orgulloso, yo no sé, dijo, no, pues yo puedo, yo solo, no se pone el vestido de bodas. Dice el versículo Mateo 22, 11, 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y yo creo que cuando quiso levantarse y echar toda su labia, dice, mas él enmudeció. No va a haber nada que vamos a poder decir. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos, échenle a las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es bien importante eso, mis hermanos. Acuérdense que estamos hablando de dos tipos de gente. Los que no han hecho una decisión, los que ya la han hecho pero que necesitan fortalecerse. Si estás en Cristo, y nada te puede arrebatar de su mano. Pero es importante entenderlo, por eso voy por ahí. Hoy estamos en el tiempo donde el hombre está poniendo a Dios en el banquillo de los acusados, donde tú puedes culpar a Dios. Te pasa algo malo y, ¿por qué, Señor? Y lo sientas y tú fuiste injusto y fuiste descuidado. O lo sientan, lo alejan y dicen, Dios es un producto de la imaginación, no existe. O lo castiga con su desprecio e indiferencia. Yo no le hablo a Dios porque nunca me hace caso. Bueno, es cierto, hoy es ese tiempo. Hoy nosotros ponemos aparentemente reglas, o el ser humano que no conoce a Dios, pero Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, mi hermano, mi hermana, este texto nos está enseñando mucho. Tenemos que recordar, vamos a ser responsables de lo que escuchamos. Dice la palabra que al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Qué dice en Mateo? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, está hablando de judíos que han escuchado la verdad por siglos, milenios. Nosotros mismos, los creyentes, lo que está diciendo es, si Cristo te alumbró con mucha luz y no pusiste atención, hay grados de tinieblas con las que serás castigado, ¿verdad? Y no hiciste una decisión por Cristo. El castigo, hay grados. Y el día, esto nos enseña algo, dice, ¿cómo escaparemos? O sea, tenemos que poner eso en nuestra mente, mis hermanos, y no permitir que Satanás nos vuelva a engañar ni nuestro corazón con eso. Porque el día que estemos delante de Dios no nos vamos a poder justificar. El día que estés delante de Dios no vas a poder decir, pues es que nadie obedecía en la iglesia. Es que los líderes me dieron muy mal ejemplo y me tropezaron. Porque puede ser que sea verdad. No todos obedecemos como deberíamos. Todos tenemos el testimonio de Cristo y la palabra de Dios. Y tú y yo y cada uno de nosotros vamos a dar testimonio delante de Dios de lo que nosotros hicimos. Nosotros vamos a ser responsables. No vamos a poder llegar con Cristo como le hacíamos con nuestros hermanitos, ¿no? Que hacíamos algo y embarrábamos a todo mundo, para que ya cuando te llegaran los chanclazos a ti, ya tu mamá ya se hubiera cansado de la mano. ¿No? No es así. Tienes que recordar, mi salvación es personal. Lo mismo el juicio. El juicio para la perdición de los incrédulos, pero nosotros los creyentes, el tribunal de Cristo, donde recibiremos recompensa o pérdida, va a ser algo personal. Y no pienses,
es que soy salvo y qué cosa peor podría pasarme. No, porque las recompensas son eternas. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, no un tribunal de perdición, pero sí de recompensa, ¿sabes que el único lugar donde puedes aumentar tu cuenta de banco celestial es aquí? Cuando llegues allá, con lo que llegues, te va a quedar eso por la eternidad. Si fuiste pobre para con Dios en la eternidad, aunque salvo, vas a ser pobre por la eternidad. Tus obras y tus justicias y tus ministerios que hayas hecho aquí, todo lo que trabajaste para el Señor va a ser pasado por fuego. Tus intenciones van a ser juzgadas. Y si lo hiciste para ti mismo, para que te aplaudan, para que te digan, Dios escudriña tus pensamientos. Y dice, hay dos tipos de cosas. Puede resultar tu vida, todas tus obras, como hojarasca. Y si pasas por fuego, imagínate, aunque hayas llenado un estadio, cuando pases por fuego vas a quedar con la ropa quemada, o sea, desnudo. Todo el vestido quemado. Y así vas a llegar para la eternidad y no va a haber chance de que aumentes ya, allá no. Pero también dice lo contrario. Si es oro, piedras preciosas, el fuego lo va a hacer más hermoso y entonces vivirás enriquecido por la eternidad. Todo eso lo puedes leer en 1 Corintios 3 con calma en tu casa. Entonces tenemos que dejar de equivocarnos, mis hermanos. Tenemos que dejar de justificarnos y obedecer. Tenemos que dejar a un lado el engaño de pensar que tengo una excusa porque pues nadie obedece, nadie sirve, nadie ama. ¿Yo por qué? No vas a poder decirle a Dios, nadie lo hizo. Él te va a decir, tú, yo a ti te salvé, yo derramé mi sangre por ti. Yo a ti te llamé de las tinieblas. ¿Tú qué hiciste con toda la riqueza que yo te di? Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. Como si solo Él y tú existieran. Sé fiel, sé diligente, aunque el mundo entero apostate su fe. Que eso no te importe. Porque acuérdate que en el tribunal de Cristo no vas a poder decir 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Cuando te toque tu turno delante de Cristo, vas a estar Cristo y tú y nada más. Recuerda lo que el Señor te dijo, tú no eres juez. Tú no eres juez aquí, solo hay un juez. Y si tú juzgas a tu hermano, el hecho de juzgar a tu hermano todavía agrava más tu situación. Cuando estés allá, porque va a ser utilizado en tu contra. No quieres eso. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Todo, ¿por qué nos deslizamos? Por no poner atención. Descuidar una salvación tan grande es algo bien importante. Descuidar es la palabra ameleo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te vas a desentender? ¿Cómo te vas a dejar de preocupar y no te vas a inquietar? ¿O vas a ignorar o no tomar en cuenta? O literalmente, con tu descuido, ¿cómo vas a menospreciar una salvación tan grande? Mira, ¿cuántos en muchas iglesias, gracias a Dios aquí no sucede, y lo digo en serio, pero cuántas iglesias tienen las personas el teléfono prendido, así, esperando que alguien les llame, como si algo más importante que escuchar la palabra del único que puede mover cualquier circunstancia existiera? No existe. ¿Cuántos están más preocupados por cualquier otra cosa en tu lista de prioridades? Simplemente el buscar a Dios con todo tu corazón en tu lista no aparece. Iglesia, discipulados, todo eso es prescindible. Si hoy juega México, si ya viene el mundial, tengo trabajo, tengo mucho que hacer. O sea, piensa eso, ¿de veras? Estás ignorando al que está sosteniendo el latido de tu corazón, el dueño del aire que respiras, el dueño del cuerpo que estás maltratando, al único que podría realmente desatornillar las cosas. Por eso nos dice eso, mis amados hermanos, necesitamos comenzar a poner diligencia en nuestra vida devocional. Porque es mucho lo que se nos ha dado si nos llamamos cristianos. Cristo no vino a darnos una religión de obras o tradiciones. Cristo entregó su vida, derramó su sangre por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios el Padre, lo estábamos viendo este jueves en la vida de Abraham. Al Padre le costó entregar lo más valioso. Pudo haber entregado todo lo que sea, porque es el dueño de todo, pero Dios entregó lo que más amaba. Acompañó a su Hijo, lo vimos el jueves, le cortó el cuello a Jesucristo y lo dejó en un holocausto quemar hasta quedarse las cenizas cuando lo mandó a la cruz. ¿Cómo podemos descuidar eso? ¿Cómo podemos tener en menos el amor del Padre? ¿Cómo podemos seguir tan ensimismados? ¿Cómo podemos amar más la ceniza que este mundo nos ofrece y tener en menos la preciosa sangre del Cordero, mucho más valioso que el oro o piedras preciosas? Es lo que está diciendo. Tienes que poner atención.
Porque lo que los ángeles trajeron, la ley fue firme, fue tajante. El que rompía la ley, el que rompía la ley, Dios le rompía a él. ¿Cuánto más este evangelio que nos ha sido dado por gracia? O sea, piensa en eso. Un Dios lleno de amor, de misericordia, generoso, diciendo: hijito, ten, aquí está todo para ti. Y tú: no, gracias, ya empezó el mundial, espérate 2 horas. No se puede, no puede ser. Inciso A, nos da todavía una cosa más fuerte. El Señor Jesucristo, la voz del Padre la anunció, dice, la cual, esta salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ya lo vimos, con su boca, una vida de servicio, su poder, sus milagros, su amor. Quien dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Escucha a Cristo cuando leas eso, porque esa es la invitación para el mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ese día cuando ya era Jesucristo hecho hombre, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esa es la invitación del Señor hoy en día. Y decía, después en otro texto decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. No escuchan. Habla y... Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, le decía a los judíos, ¿verdad?, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Pero checa, este es el corazón de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Checa, no quisiste. Mateo 11, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mira el gozo del Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí. Hoy el Señor está gritando, está invitando al mundo entero. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo les haré descansar. El Nuevo Testamento, mi hermano, está lleno de invitaciones de parte de Cristo. Por eso lee tu Biblia, conoce a tu Salvador, quien dice, hoy es el día de salvación. Y es interesante que está diciendo algo. No solamente Cristo vino y lo dijo de su boca hace 2000 años. Inciso B, los creyentes después de su ascensión lo confirmaron. Nos fue confirmado por los que oyeron. Miles de creyentes, comenzando por los discípulos, los apóstoles, mártires, los padres de la iglesia. Gente que murió en el circo romano diciendo que esto era verdad, que Cristo vive, murió pero resucitó. Nadie muere por una mentira. Nadie ve morir a sus hijos por una farsa. En el circo romano morían abrazadas familias enteras, con bebés, con niños. Y si hubiera sido falso, cualquiera diría, no, yo mi hijito primero. No, porque ellos sabían a dónde iban. Mira, un terrorista es llevado por su odio, por su orgullo religioso, por falsas recompensas. Pero los creyentes entregamos nuestra vida en sacrificio y servicio, ponemos la otra mejilla. Oramos por nuestros perseguidores, perdonamos a nuestros agresores. ¿Por qué es eso? Porque en verdad hay un Salvador vivo. Inciso C, Dios mismo también da testimonio de esta gran salvación, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Te fijas? Dios mismo está confirmando esta verdad en Pentecostés. A Pedro cuando hablaba, a los apóstoles, a Felipe el evangelista, a Pablo, a lo largo de toda la iglesia, de muchas maneras vemos cómo Dios mismo se involucra para dar testimonio a algún incrédulo. Sí, vivo. Transforma nuestras vidas, derrama su Espíritu Santo, manifiesta su poder, diciendo todo esto es verdad. O sea, por más de 2000 años las puertas del infierno no han prevalecido contra su iglesia, este cuerpo de creyentes. Al menos te voy a decir que Cristo entró al reino de las tinieblas y de ahí me rescató. ¿A cuántos ha rescatado el Señor de ahí? Ha manifestado su poder. Mira el peso de tu salvación. Más grande aún que la misma ley, porque la ley mata a todo mundo y la gracia da vida, más poderosa que todo sistema de sacrificios y sacerdotes, como lo vamos a ver. ¿Qué dice Primera de Corintios? Ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Primera de Pedro, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también santo es quien los llamó.
Pues escrito, sean santos, sea santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque invocan como Padre el que juzgue con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Por qué? Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y hubo un precio, mis hermanos, no cosas perecederas como el oro y la plata, sino la preciosa sangre de Jesucristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos para el beneficio de nosotros. Más adelante vamos a estudiar en esta carta, Hebreos 10, 28, 29. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Es que no pone atención, que para él todo es un juego. Pues cuando haya crisis, ahí voy. Que no fija su mente superabundantemente, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido justificado, santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Entonces piensa eso, mi hermano. Transgresiones y desobediencias, incredulidad, menosprecio al amor de Cristo, conlleva consecuencias. Mira, acuérdate de algo, mi hermano. El infierno no va a estar lleno de gente mala, ya te lo he dicho otras veces. Va a estar lleno de gente que tuvo en menos el sacrificio de Cristo. El punto es, ¿qué estás haciendo con Cristo? ¿Qué estás haciendo con el derroche extravagante del amor de Dios que te ha puesto a tu disposición? A mí me rompe el corazón a veces ver tanta dureza de corazón. Y bueno fuera que se tratara nada más de la gente que no cree, que solamente vive para sí misma, sino en la misma iglesia. ¿Cuánto menosprecio? ¿Cuánta falta de atención? ¿Cuánta gente deslizándose por lo mismo? Entonces, al ver tal grandeza de quién es Cristo, su superioridad, necesitamos saber que tenemos que responder. Piensa en esto, mi hermano. Puedes conocer todo lo que se puede conocer de Jesucristo y aún así ir al infierno si no lo haces nuestro. Hablando de los que no han hecho una decisión. Si no decides hacerte suyo. No va a ser suficiente con que digas, sí, yo creo en Cristo, Él es el Salvador y lo necesito. Pero es que no estoy listo todavía para comprometerme. Quizás seas de las personas que vienen y oyen la palabra de Dios. Te das cuenta que es verdad, que la necesitas, pero no estás dispuesto a comprometerte. No estás dispuesto a aceptar personalmente a Cristo. Tienes los hechos, pero no te entregas. Piensa en eso. ¿Has oído el Evangelio? ¿Sabes lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Murió por ti, desea perdonar tus pecados, darte vida nueva. ¿Estás dispuesto a confesarlo como Salvador? ¿Estás dispuesto a responder? Y si dices, sí, yo ya la recibí, ya lo creí, ok. Pero si no has hecho nada de lo que Dios te ha mandado a abandonar, si no estás dando pasos hacia la luz, si sigues siendo el mismo, si sigues rechazando la verdad, tienes que dudarlo, porque no se trata de una oración que hayas dicho, sino de decisión, de entrega, de obediencia. Mira, yo leí esto en el comentario de John MacArthur y te lo voy a leer, pero me llama mucho la atención y voy a hacer la cuota. Dice, nunca olvidaré a la mujer que llegó un día a mi oficina. Me informó que era prostituta y dijo, necesito ayuda, estoy desesperada. Después de presentarle las afirmaciones de Cristo, le dije, ¿te gustaría confesar a Jesucristo como tu Señor? Ella me contestó, sí, no puedo soportar más. Ella estaba en el fondo y lo sabía. De modo que hicimos una oración y en apariencia invitó a Cristo a su vida. Le dije, y me está dando buenas ideas esto, dice, ahora quiero que hagas esto. ¿Tienes aquí el libro de todos tus contactos? Cuando respondió que sí lo tenía, yo creo que ella pensó, vamos a orar para que les traiga arrepentimiento a ellos. No, mira lo que le dice, le sugerí, hagamos algo a la altura de las circunstancias. Vamos a quemarlo ahora mismo. Ella me miró sorprendida y replicó, ¿qué me quiere decir? Así como te lo dije, le expliqué. Si de verdad conociste a Jesucristo como tu Señor, si de verdad aceptaste su perdón y vas a vivir para Él, quememos el libro y vamos a celebrar tu nuevo nacimiento y alabemos al Señor. Y ella dijo, pero es que este libro vale mucho dinero. Le dije, estoy seguro de que sí. No, quiero quemar mi libro. No lo quiero hacer. Supongo que eso significa que en realidad no quiero a Jesús. Y se fue. ¿Qué le pasó a esta mujer? Dice, cuando calculó el costo, se dio cuenta de que no estaba lista. No sé lo que le pasó a esta mujer amada por Dios.
Mi corazón arde por ella y suelo pensar en ella. Sé que conoció los hechos del Evangelio y creyó en ellos, pero no estaba dispuesta a hacer el sacrificio, aun cuando lo que se negó a entregar, eso me pega, no valía nada. Y lo que pudo haber tenido en Jesucristo lo valía todo. Hay muchas personas como ella, saben la verdad, están al borde de la decisión correcta, pero nunca la toman. ¿Qué dice? Se deslizan. Entonces tenemos que ver esto, mi hermano. Lucas 9:44, el Señor dijo, hagan que estas palabras les penetren bien en sus oídos. Y eso es lo que debería estar sucediendo a nosotros, mis hermanos. No solo cada domingo, cada día de nuestras vidas, porque es mucho lo que se nos ha dado. Y la fe verdadera implica decisiones radicales. No podemos vivir un cristianismo descuidado, mi hermano. No podemos vivir poniendo al Señor en último lugar. ¿Te acuerdas de las prioridades? Dios, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, lo que hago en la iglesia. 5 cosas que deben estar en perfecto equilibrio. La palabra es viva y eficaz. Y si la dejamos entrar, ¿sabes qué? Va a haber un cambio en nosotros. Acuérdate, oírla es el principio, entenderla. Pero Dios no nos llama a escucharla y saliendo de aquí en 10 minutos no recordar ni el título. Tenemos que poner atención, superabundantemente, aplicar nuestra mente cada día de nuestras vidas, perseverar, crecer en ella. Te voy a leer otra frase del comentario de John MacArthur. Mira, dice así: no puede evitarse la pregunta de cuántos miles de personas en el infierno estuvieron cerca de la salvación. ¿Cuántos miles estuvieron cerca de echar las amarras y anclar, tan solo para deslizarse para siempre, porque no recibieron lo que oyeron y en muchos casos creyeron de verdad? Deslizarse es silencioso, muy fácil, pero absolutamente condenatorio. Todo lo que usted necesita hacer para ir al infierno es no hacer nada. Resulta muy difícil entender cómo puede alguien rechazar a Jesucristo cuando ha visto quién es Él. Yo, que como cristiano vivo todos los días con Jesucristo y lo experimento en mi vida, encuentro altamente misterioso que las personas no corran a Él y todo lo que Él tiene para ellos. Y así a quien oye se le urge a responder por causa del carácter incomparable de Jesucristo. Suelo pensar en una historia que leí sobre William Edward Parry, un explorador inglés que reunió un grupo y se fue al océano Ártico. Checa lo que hicieron esto. Quisieron ir más al norte para continuar trazando mapas, de manera que calcularon su ubicación con las estrellas. Comenzaron una marcha muy difícil y peligrosa hacia el norte. Caminaron hora tras hora y finalmente, exhaustos totalmente, pararon. Volvieron a revisar su posición y se dieron cuenta que estaban más al sur que cuando comenzaran. Según ellos iban al norte y cada vez iban ¿por qué? Iban caminando sobre un témpano de hielo que se movía hacia el sur más rápido de lo que ellos caminaban hacia el norte. Me pregunto cuántas personas creerán que sus buenas obras, sus méritos, su religiosidad los está acercando paso a paso a Dios, cuando en realidad se están alejando más rápido de lo que creen que se acercan. He ahí la tragedia de todo esto. Se despiertan un día para darse cuenta, como el grupo de este hombre, que todo el tiempo anduvieron en la dirección equivocada. No debe una persona estar satisfecha con los sentimientos religiosos, con venir a la iglesia, con casarse con una pareja cristiana o con actividades en la iglesia. Esa persona se deslizará al infierno si no hace un compromiso personal con Jesucristo, el Señor y Salvador. Termino la cuota. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Obviamente, aquí John MacArthur está enfocándose a personas que saben pero que no han tomado una decisión. Eso solo tú lo sabes. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Quién estará dispuesto a tomar una decisión, aunque le cueste lo que le cueste, perder algo, abandonar algo, porque ha comprendido que lo que este mundo da es solo un puño de cenizas? ¿A quién le gustaría comenzar a caminar con Cristo? ¿Quién está decidido a poner atención y hacer de la palabra de Dios su máxima autoridad? No su corazón, no su religiosidad, no su tradición, sino lo que Dios dice y manda en su palabra. Y quiero invitarte a eso y quiero preguntarte, ¿hay alguien que quiera hacer a Cristo el Señor de su vida que no lo haya hecho antes? Si es así, ponte de pie. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor Jesucristo, este día
Yo he entendido el costo, Señor, de lo que se ha pagado por mí. He entendido que no es suficiente con venir y escuchar. He entendido que no es suficiente con una tradición. He entendido que no es suficiente, Señor, con que esté de acuerdo con lo que se diga, Señor. Tú me llamas a tomar una decisión. Y yo te ruego en este día, Dios, que aceptes, Señor, mi vida, Padre. Te entrego mi vida, Señor. Me entrego a ti, Señor. No quiero deslizarme. No quiero haber vivido toda una vida yendo a la iglesia y al final de mis días encontrar que nunca caminé en el lugar correcto, Dios. Quiero estar seguro, completamente seguro de mi salvación, Señor. Quisieras el día de hoy y después de estos días comenzar, Señor, a darme esa plena seguridad de que nada me puede arrebatar de tu mano, Señor, porque me has dado vida eterna. Puedes lavarme, puedes perdonarme, puedes llenarme, Señor. Quiero caminar contigo, Dios. Quiero ser tuyo. Quiero hacer mis compromisos, Señor. Y eso que no me he atrevido a abandonar, hoy lo quiero traer delante de ti. Eso que pienso que es demasiado lo que me estás pidiendo, Señor, quiero venir a traerlo porque es un ídolo. Dios, y solo tú eres mi Rey. Señor, quiero traerlo a ti, Padre. Por favor, Señor. Y si hay alguien aquí que quiera también decirle, Señor, yo quiero poner atención, quiero prestar atención superabundantemente. Si alguien se encuentra deslizándose, puede decirle al Señor el día de hoy, decirle, Señor, no quiero deslizarme. Señor, quiero atender a todas estas cosas tan maravillosas. Señor, quiero dejar de ver más grandes las cenizas y la temporalidad de este mundo chafa. Y quiero comenzar a verte a ti, Señor, como lo más grande en mi vida, Dios. Quisiera pedirte que le traigas equilibrio a mi vida, Señor. Yo no puedo, Señor. Trae el equilibrio que necesitas, Señor, poniendo en orden mis prioridades. Señor, perdóname, Dios, por confiar en mí mismo. Perdóname, Señor, por andar en mi propia prudencia, Señor. Yo quiero, en verdad, el día de hoy, Señor, caminar. Señor, por favor, ayuda a mi mente, ayuda a mi corazón, Señor. Quiero caminar contigo. Dame tu bendición. Dame tu salvación, Señor. Y si has hecho una decisión por el Señor, puedes contar lo que dice la palabra. Si lo has hecho con todo tu corazón, que el Señor está en ti. Ahora camina, toma decisiones. El Señor le dijo a la adúltera, vete y no peques más. Le dijo a Zaqueo cuando se arrepintió, no nada más dijo que estaba arrepentido, él dijo, voy a regresar 4 veces más de lo que he robado y voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, porque todo era fruto de puro robo. Dio pasos, decidió. Son cosas que tenemos que hacer, mis hermanos, para mostrar nuestro arrepentimiento. Y vamos a decirle, Señor, creo plenamente que es tu palabra y tu verdad, Señor. Que eres tú quien da vida eterna. Y yo recibo hoy tu regalo de vida eterna. Señor, creo en ti, confío en ti. Lléname, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un cantito.